Somos Todos Uruguayos, una iniciativa ciudadana cuyo objetivo es apoyar las leyes y otras iniciativas políticas y sociales para restablecer la capacidad de todos los uruguayos, incluidos los ciudadanos legales, de naturalizarse como ciudadanos uruguayos plenamente protegidos para proteger los derechos de los niños a la nacionalidad y a la igualdad y para fortalecer el compromiso del Uruguay con el derecho internacional. Por eso, como parte de este colectivo Somos Todos Uruguayos, va a ser un gusto recibir a Leroy Gutiérrez. Bienvenido, Leroy, un gusto tenerte en Palabras Cruzadas esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Empecemos de alguna manera por partes de esta situación que el gobierno actual retrocedió, volvió hacia los viejos pasaportes, pero de pronto vamos a explicarle bien a la gente qué es lo que pasaba con ustedes. En tu caso, tú sos venezolano y ¿hace cuánto que vivís en Uruguay? Hace 15 años. ¿Y en qué calidad de ciudadano estás? Actualmente soy ciudadano legal. Soy ciudadano legal desde el 2017. ¿Y tenés un pasaporte que dice qué? Mi pasaporte dice, es un pasaporte uruguayo emitido por el Estado uruguayo, pero dice que mi nacionalidad es venezolana. ¿Y eso es un problema? Eso es un problema porque según la Organización de Aviación Internacional, la OACI, Aviación Civil Internacional, que es la que maneja los estándares de tráfico aéreo, es la que decide cómo deberían ser los pasaportes, según esa organización, el pasaporte de una persona tiene dos códigos. Un código que corresponde al país que lo emite y un código que corresponde a la nacionalidad de la persona. Según la OACI, ambos códigos deben coincidir, es decir, debe ser el mismo código. En el caso de los ciudadanos legales, los códigos difieren. El código que corresponde al país que emite el documento es Uruguay o URI, y el código que corresponde a la nacionalidad de la persona va a variar según el lugar de nacimiento. Entonces, en mi caso va a decir que soy venezolano, pero hay un caso que lo comento muchas veces porque es muy como estrambótico, pero claro del problema que hay. Hay una compañera que es ciudadana legal que como nació en Rusia, en la Unión Soviética, porque nació en el 89, su pasaporte ciudadana legal dice en el campo de nacionalidad URSS, dice URSS, es decir, Unión Soviética. Ahí pasan dos cosas. Primero, su nacionalidad no coincide con el código del país que emitió el documento. Eso ya es un problema para la OACI. Y se supone que es un problema para todos los países del mundo que firmaron el convenio con la OACI, que también firmó Uruguay. Pero además, es falso el dato. Es decir, ya la Unión Soviética no existe más como Estado. Ella ya no tiene ningún vínculo jurídico con ningún Estado llamado Unión Soviética. Por lo tanto, esa nacionalidad es inexistente. No le sirve para viajar a ninguna parte porque cualquier lugar al que va, el funcionario de inmigración ve eso y dice, esto es raro. Es raro porque no coinciden ambos códigos, pero es raro porque además la Unión Soviética se disolvió hace más de 20 años. Ahora, este pasaporte, le contamos a la gente que nos pueden ver, nos pueden escuchar también en nuestro canal de YouTube, allí somos Sarandí 690 OK. Leroy tiene su pasaporte que ahora lo va a mostrar, pero ese pasaporte, ¿cuándo te lo dieron? ¿Cuándo lo sacaste? Yo lo saqué, estamos en 2025, en 2018. Yo apenas obtuve la ciudadanía legal, fui y tramité mi pasaporte. Ahí va, ese pasaporte que recién decías, lo emitió el Uruguay y que dice lugar de nacimiento Venezuela, ¿no? Claro. Y es todo esto que recién comentabas. El lugar de nacimiento no es un problema porque es un hecho fáctico, yo nací en Venezuela. ¿Y pero tú no tenés problema que aparezca que naciste en Venezuela? No, yo no tengo ningún problema. De hecho, Somos Todos Uruguayos tampoco le pidió al gobierno que sacara ese dato. Porque ese dato, por una parte, es opcional y por otro lado, ese dato no es leído por las máquinas, ¿no? El pasaporte pasa por una máquina. Si el pasaporte pasa, si la máquina lo lee, te dejan pasar. El problema es cuando la máquina marca que el pasaporte es erróneo, tiene alguna falla, y ahí el funcionario lo mira y dice, bueno, a ver, ¿por qué da la falla? Cuando el funcionario ve que hay una discrepancia entre el código del país y el código de la nacionalidad, ahí es cuando dice, pero ¿de usted dónde es? Pero ahí dice que usted es venezolano. Es venezolano no solo por nacimiento, es venezolano el vínculo jurídico que tienes con el Estado venezolano. Ese pasaporte suyo no funciona.
Ese es el problema, pero no que diga que yo nací en Venezuela, porque muchos pasaportes dicen que la gente nació, por ejemplo, el pasaporte de Japón dice que la persona nació en un departamento X de Japón, no dice que nació en Japón, dice que nació en Okinawa, en Hiroshima, o sea, es un dato incluso como anecdótico. De hecho, pensaba que acá hay uruguayos que tienen, por ejemplo, la ciudadanía italiana, que el pasaporte italiano dice el lugar de nacimiento de Uruguay, ¿no? Dice, puede decir Montevideo, Uruguay, Paysandú, Uruguay, o sea, está. es anecdótico porque realmente no es relevante. Entonces nosotros hace 8 años estamos pidiéndole al Estado, miren, eso es un problema. Hay un error. El Estado uruguayo interpreta mal el hecho de que la ciudadanía legal es una forma como de extranjeridad distinta a la de ser plenamente extranjero. O somos nacionales, naturalizados, o somos extranjeros. Pero extranjeros que podamos andar con un pasaporte uruguayo no tiene sentido. Ese es el, digamos, como nuestro principal argumento para ir a conversar con los distintos gobiernos. Terminamos, digamos, convenciendo al gobierno, no solo al anterior también, el gobierno anterior, terminó entendiendo que, bueno, que sí, que teníamos razón, porque hubo una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, en abril, si no recuerdo mal, o en marzo, donde el Estado uruguayo dijo, bueno, entendemos que hay un problema con los pasaportes, vamos a buscar una solución. O sea, el Estado reconoce que sí hay un problema. También en el examen periódico universal, que es digamos, como un mecanismo que tiene la ONU, donde los distintos países del mundo se observan entre sí para hacerse recomendaciones sobre temas relacionados con derechos humanos. 5 países le dijeron a Uruguay, tienen que revisar el tema de la ciudadanía legal y la nacionalidad, porque eso viola los derechos de esas personas, según los estándares internacionales, según el derecho internacional de los derechos humanos. Y Uruguay dice, bueno, tienen razón, vamos a hacer algo, vamos a revisarlo. Y lo primero que se hizo, o lo primero que se consideró fue modificar los pasaportes. El exministro Martinelli y el ministro Paganini habían dicho, bueno, si nosotros vamos a hacer algo. Lo que ocurrió fue que, bueno, terminó el gobierno y no hicieron nada realmente. O sea, no se materializó el compromiso de modificar los pasaportes de tal manera de permitirle a los ciudadanos legales que pudieran viajar con su pasaporte sin problema. Bueno, ese tema pasó a este gobierno y, bueno, el gobierno dice, bueno, vamos a modificar los pasaportes efectivamente y decide renombrar el campo nacionalidad, renombrarlo nacionalidad / ciudadanía, porque en el derecho internacional se entiende que nacionalidad y ciudadanía son sinónimos, o sea, no hay diferencia entre esos dos términos. En Uruguay sí se entiende que son distintos, pero fuera de Uruguay no. Y decide colocar ahí entonces en ese campo URI, para que no haya la discrepancia entre el código del país y el código de nacionalidad, pero además decide eliminar el dato lugar de nacimiento. Y ahí es cuando, aparentemente, pero no nos termina de quedar claro, porque países como Francia, Japón y Alemania dicen, bueno, tenemos que evaluar el pasaporte uruguayo. Aunque finalmente Francia terminó diciendo que lo aceptaba, el nuevo. Francia dijo, bueno, está bien. ¿Y qué es lo que pasó? Que el gobierno uruguayo de alguna manera como que hizo una de más. ¿Qué necesidad había? Lo que importaba era que coincidieran los códigos. Exacto, eso es lo que era importante. ¿Por qué es que le sacan la nacionalidad? No sé por qué la sacan, digamos, eso lo tendrían que responder las autoridades, pero de todas maneras es opcional. En el manual de la OASI, el documento 9303, que es por el que se ordenan los pasaportes, o por lo que se rigen la información que debe estar en los pasaportes, dice que el lugar de nacimiento es opcional, porque como les decía, es casi anecdótico. Porque eso no pasa por la máquina. Eso no pasa por la máquina y porque el lugar de nacimiento no define tu vínculo jurídico con un país. O sea, claro, hay países, la mayoría de los países de Europa no se guían por lo que llaman jus soli, que es un principio que dice, si vos nacés en este territorio, tu nacionalidad es la de este territorio. En Europa no funciona así. Yo voy a Alemania, tengo una hijo en Alemania, como yo soy extranjero y si mi pareja es extranjera, nuestro hijo o hija sería extranjero, no sería alemán, porque Alemania no otorga la nacionalidad por haber nacido en el territorio, haber nacido en el país. O sea que el dato del lugar de nacimiento no implica, no asegura que yo sea nacional
de ese país. Estamos conversando con Leroy Gutiérrez, integrante del colectivo Somos Todos Uruguayos. Te propongo una pequeña pausa y ya seguimos conversando. Estamos conversando con Leroy Gutiérrez de Somos Todos Uruguayos. Estamos hablando de pasaportes. Ahora el pasaporte volvió al formato que tenía. ¿Y esto qué impacto tiene en ustedes? ¿Qué pasa si ahora vos querés viajar a Europa o a cualquier parte? Eso va a depender del país. Eso va a depender del país. Por ejemplo, Suiza ya no aceptaba el pasaporte, el anterior, digamos. El pasaporte con el lugar de nacimiento que se le otorgaba a los ciudadanos legales, ya Suiza no lo estaba aceptando. Y Francia tampoco lo estaba aceptando. Esos dos países dijeron, bueno, ese pasaporte no lo aceptamos. O sea que si yo quería viajar a Francia directamente, o sea, entrar por Francia o entrar por Suiza a la Unión Europea, y me iban a rechazar el pasaporte y no me iban a dejar abordar, por ejemplo. Probablemente no me dejaran abordar una línea aérea. Pero hay gente es una suerte de discriminación notoria que lo hacen con determinados ciudadanos y no con otros. Sí, pero, o sea, yo estoy de acuerdo que es discriminatorio, pero lo que ocurre es que esos países, en cierta forma, tienen razón porque dicen, bueno, pero existe un manual y el manual de la OASI dice que código de país y código de nacionalidad deben ser el mismo. En el caso de ustedes son distintos. Así que ese pasaporte no lo reconocemos. Es verdad que el resto de los países de Europa sí lo reconocían. Entonces es como muy ambiguo decir, pero ¿y por qué si España me deja entrar con este pasaporte, Francia no me va a dejar entrar? Y bueno, ahí cada país es soberano y interpreta como quiere la norma. Ahora, a partir de esta marcha atrás del gobierno, ¿ustedes van a plantear algo nuevo? ¿Qué expectativa tienen con esto? Y nuestra expectativa sería que el Estado incluyera, por ejemplo, el lugar de nacimiento en el nuevo formato, porque eso, digamos que satisfacería a todo el mundo, ¿no? A los países que dicen que el nuevo formato no está bien porque le falta el lugar de nacimiento, pero también serviría para aquellos que dicen, bueno, pero el pasaporte de un ciudadano legal debería indicar que el país de nacimiento, que el país que emite el documento y el país y la nacionalidad son el mismo. Eso podría funcionar. Lo otro que debería ocurrir si el Estado resulta que no se va por esa vía es aprobar una ley interpretativa que dijera algo así como, bueno, la ciudadanía legal, el proceso para adquirir la ciudadanía legal equivale al proceso de naturalización o nacionalización como en otros países del mundo, porque Uruguay está en una posición muy peculiar, que es prácticamente el único país del mundo que no nacionaliza o no naturaliza. O sea, el resto de los países del mundo tiene algún mecanismo, con más tiempo, con más exigencia, más complejo, menos complejo, pero el resto de los países del mundo sí naturalizan. O sea, a un extranjero, una persona que en principio es extranjera, termina después de haber vivido X cantidad de tiempo y haber demostrado arraigo y que además cumple con todas las normas, bueno, se puede obtener la nacionalidad de dicho país. Entonces Uruguay tendría que hacer lo mismo, encontrar un mecanismo, que es la ciudadanía legal es ese mecanismo, para que las personas puedan naturalizarse. Porque, por ejemplo, Uruguay tiene una ley de apatridia y tiene una ley de refugiados, ¿no? Que consagra, digamos, esos derechos a recibir el asilo y a proteger a las personas contra la apatridia. En esas leyes dice que para que una persona deje de ser apátrida, es decir, deje de estar como huérfana de nación, de país, puede hacerlo si obtiene la ciudadanía legal. O sea, una patria que vive en Uruguay, si obtiene la ciudadanía legal, deja de ser apátrida según esa ley. En el caso de los refugiados, también. Un refugiado que obtiene la ciudadanía legal deja de ser refugiado, porque según esas leyes se está entendiendo que la ciudadanía legal equivale a la nacionalidad. Entonces, si eso ya funciona, si ya tenemos esas dos leyes, ¿por qué no interpretamos que la ciudadanía legal es sencillamente un proceso de naturalización o nacionalización? Porque de hecho, hasta el año 94, Uruguay entregaba pasaportes a los ciudadanos legales que en el campo de nacionalidad decía ciudadano legal uruguayo. No decía... ¿Dónde naciste? No decía la nacionalidad que se supone que correspondía a tu país de nacimiento. A partir del 94 eso cambió la práctica. Nadie sabe por qué. Porque no hay ningún documento que lo explique, nadie que nosotros conozcamos o que con el que hayamos podido hablar nos ha explicado, no, lo que pasa es que cambió por tal razón. Pero entre el 1919 hasta ahora,
la práctica del Estado uruguayo era reconocer a los ciudadanos legales como nacionales. Cambió a partir del 94 y se hizo evidente con los pasaportes biométricos, estos pasaportes que son leídos por máquina. El convenio se firma en 2010, pero se implementa, o creo que se firma en 2005, pero se implementa 10 años después, porque se estaba esperando, digamos, que venciesen los pasaportes, que estaban vigentes en ese momento, y a partir de 2015 se empiezan a emitir pasaportes biométricos, de esos que se pueden leer por la máquina. Ahí es cuando le cae la ficha a todo el mundo de que resulta que los ciudadanos legales parece que son extranjeros. Ahora, para esa ley interpretativa se requiere de un acuerdo político, ¿no? Lo que lo hace un poco más complejo teniendo en cuenta que este tema ha generado cruce entre gobierno y oposición, ¿no? No sé si eso ustedes es algo que lo tienen en cuenta, que sabe que complejiza todo, ¿no? Lo tenemos clarísimo. Nosotros el año pasado, entre agosto y diciembre del año pasado, formamos parte de un grupo de trabajo que funcionó dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos y elaboramos un informe donde también participaron funcionarios del Estado, y en ese informe se recogía el problema y se proponían 4 soluciones, digamos. Una de ellas era modificar los pasaportes, que era la más sencilla, la más simple de todas. Otras 2 era una ley de nacionalidad, una ley que dijera quiénes eran nacionales de Uruguay, y ahí se supone que se podían incluir a los ciudadanos legales. Una ley interpretativa que dijera entonces, bueno, las personas que obtienen la ciudadanía legal se han nacionalizado uruguayas. Y la cuarta opción es modificar la Constitución. Entonces, digamos, como que en orden de complejidad, lo más simple es el pasaporte, lo más complejo y es casi imposible la Constitución. Es la modificación de la Constitución. Hay situaciones en las que, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos países? Cuba, por ejemplo. Sí. Quien quiere ir a otro país tiene que pedir visa y se lo tiene que pedir ¿a quién? Al gobierno cubano. O sea, un ciudadano legal de origen cubano, si quiere ir a un país, por ejemplo, está pasando con Brasil. Brasil le estaba pidiendo, porque Brasil le pide visa a los cubanos, como la mayoría de los países del mundo. Si una persona cubana entraba con el pasaporte uruguayo, le decían, no, usted es cubano, necesita visa, no puede entrar con el pasaporte uruguayo. El problema es que Brasil no le puede estampar la visa en el pasaporte uruguayo, porque el pasaporte uruguayo no amerita, no requiere visa. Lo debería hacer en el cubano. Tendría que hacerlo en el cubano, o sea, tendría que pedir a Cuba un pasaporte para poder entrar a Brasil. Lo que ocurre es que, algo que es importante que se entienda, si una persona ha dejado su país de origen, por las razones que sea, no necesariamente sea por cuestiones políticas o de otra índole, la persona dejó ese país y sigue su vida en otro, trabaja, vive allí, tiene hijos y todo eso, entiende que su nuevo país es el que lo debe proteger, es con el que tiene ese vínculo, el vínculo mucho más intenso. Entonces, pensar en que uno tiene que volver a tramitar documentos por un país X con el que tal vez ya no tenga mucho vínculo, no tenga familia en ese país, y que capaz ese país tampoco garantiza obtener los documentos en tiempo y forma, porque eso también es un problema importante. O sea, no es fácil. Y económicamente, además, y es puede complejo. Ser costoso, sí. Pero de hecho hay gente que está en riesgo de caer en la apatridia, como en algún momento le estaba pasando a los venezolanos, porque no puede obtener ese documento original. Digo con los venezolanos porque hasta hace poco estaba cerrado el consulado de Venezuela acá en Montevideo y en otros países de América Latina. Pero pasa con países, por ejemplo, de África, que de pronto el consulado más cercano de tu país está en Brasil, está en Brasilia. Claro. Entonces hay que ir a Brasilia a hacer el trámite. Es como, bueno, pero es carísimo. Es carísimo. Imposible. Y es muy estresante además. O sea, es como mucho desgaste. O sea, si vivo en Uruguay, trabajo en Uruguay, y soy ciudadano legal uruguayo, ¿por qué no puedo tramitar un documento uruguayo? Tomando en cuenta además que es fácil hacerlo. Digamos, afortunadamente Uruguay entrega los documentos muy fácilmente. Pero los otros países no funcionan igual. Pero también hay países que además no admiten la doble nacionalidad. Y hay gente que ha obtenido la ciudadanía legal uruguaya y ha perdido su nacionalidad de origen. Entonces quedan apátridas. Porque no hay ningún estado que los reconozca como nacionales. Uh-huh. Entonces, cuando Uruguay no reconoce a los ciudadanos legales como nacionales, pero el país de origen tampoco, ¿a quién le va a pedir el documento la persona? Pasa con India, pasa con China,
Claro. Ahora, ¿ustedes sienten como una cierta contradicción? ¿A qué voy? Que el Uruguay históricamente siempre ha sido un país de puertas abiertas, ¿no? Hemos recibido muchísima gente, en este último tiempo también. De hecho, ha generado que cada vez somos menos en el Uruguay, tenemos menos población y casi que la hemos empatado gracias a todos los que han venido desde el exterior. Pero este tipo de situaciones complejas con el tema de los pasaportes, ¿notás como que hay una contradicción en el sentido de decir, bueno, qué bueno que vengan, pero deberíamos avanzar en este tema, el tema de documentación? Lo hablamos ayer en una reunión con una funcionaria del Ministerio de Exteriores. Es como una relación tóxica, como una relación de pareja tóxica. Te quiero, pero no te quiero. Sí, pero no entiendo. Vamos de vuelta. Me quieres, pero no me quieres. ¿En qué momento me quieres y cuándo me quieres? O sea, quiero que vengas, pero después se complica. Después se complica. Entonces, claro, la verdad es que a la gente le genera mucha angustia. A alguna gente más que a otra, porque bueno, hay personas que vienen de países que están muy complicados y pensar en volver o en pensar eso, en restablecer como ese vínculo jurídico con su país de origen, es muy complejo. Conozco a alguien que es de origen sirio. Uf. No lo dejaban entrar, no lo dejaban viajar con su pasaporte de ciudadano legal porque decía que era sirio. Bueno, esta persona tuvo que volver a Siria hace no sé si el año pasado. Tuvo que viajar a Siria con todo lo que lo que implicaba, no solo en costos, sino en riesgo para su seguridad. Viajó hasta Siria, llegó a Siria, obtuvo el pasaporte sirio y volvió. Pero bueno, es una situación extraña. Es decir, es más fácil para una persona volver a Siria, estar en Siria, sacar el pasaporte y regresar, que obtener un pasaporte uruguayo que diga que es ciudadano legal y que el Estado uruguayo lo banca. Es raro. Y además la persona le genera realmente yo creo que genera un malestar bastante profundo. Digo creo porque, bueno, no estoy en su caso, pero supongo que el malestar debe ser muy profundo. Uh-huh. ¿Y desde el gobierno qué les han dicho? O desde los legisladores, porque en definitiva perfectamente se podría llegar a una ley interpretativa, a un acuerdo, porque seguramente si el gobierno anterior estaba de acuerdo, lo que pasa es que bueno, no hubo tiempo para terminar de instrumentarlo, este gobierno está de acuerdo, ponerse de acuerdo en una ley interpretativa para facilitarle la vida a las personas que son uruguayos y que viven acá. ¿Te parece que podría ir por ahí? ¿Hay conversaciones al respecto? Hay conversaciones, pero nosotros lo que hemos podido comprobar es que es muy difícil. En 2021 se presentaron 2 proyectos de ley en el Parlamento para abordar este tema. Uno, presentado por la coalición, que proponía modificar los pasaportes, y otro, propuesto por el Frente, que proponía, además de modificar los pasaportes, reconocer que los ciudadanos legales éramos naturalizados y que incluso nuestros hijos menores de edad también podían obtener la ciudadanía legal. Porque es algo de lo que no se tiende a hablar, pero resulta que los hijos menores de edad de los ciudadanos legales, o sea, los hijos de los ciudadanos legales que también nacieron en el extranjero, son residentes permanentes hasta que cumplan 18 años y puedan solicitar la ciudadanía legal. O sea, son extranjeros siempre, aun cuando han llegado con 1 año de edad, 6 meses de edad, o sea, son extranjeros. Bien, entonces este otro proyecto de ley decía, bueno, y los menores de edad también pueden ser ciudadanos legales. Bueno, estuvieron en el Parlamento, uno en la Comisión de Códigos, otro en la Comisión de Derechos Humanos, se llamaron expertos, se conoció la opinión de constitucionalistas, pero no se votaron y quedaron allí durmiendo y terminó la legislatura y no se votaron, bueno, se discutieron, no se votaron, no se aprobaron. Eso para nosotros fue una prueba de que es un tema como muy complejo, a nivel político es muy complejo. Los políticos parece que no logran o ponerse de acuerdo o no logran realmente tomar el riesgo. No terminan de comprometerse del todo, decir, bueno, yo voy a apoyar este proyecto independientemente de que haya alguien que no vaya a estar de acuerdo. Uh-huh. Leroy Gutiérrez, integrante del colectivo Somos Todos Uruguayos, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Gracias a ustedes por la invitación. Sos bienvenido. Gracias.